Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos todos al podcast Principios y Devenires, la historia de la educación en Iberoamérica. Hoy contaremos con dos compañeros muy importantes para nuestro programa de hoy. El primero que quiero presentar es José Zúñiga. Hola José, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te ha ido? Bienvenido. Adicional otro gran invitado de Fanner de la Torre. Qué placer, muchachos, estar con ustedes. Y el que los saluda es José Arzuaga Serrán. Comenzamos tomando a Zuluaga Garcés, señores, el cual nos dice que la conformación de los sistemas educativos iberoamericanos estuvo marcada por la hibridación de modelos externos y prácticas locales. Cosa interesante e importantísimo. Adicional nos dice que esta tensión entre lo tradicional y lo moderno definió la estructura de las instituciones escolares durante todo el siglo XX. Qué fecha importante, influyendo en la formación de maestros y el diseño de los currículos nacionales. José, ¿qué te parece? Háblanos un poco sobre el legado colonial de la educación. Listo, José. Pues comencemos con una frase del señor Lander, donde dice que la colonización era de carácter universal y la experiencia histórica europea, las formas de conocimiento desarrolladas por la comprensión de esa sociedad, se convierte en las únicas formas válidas, objetivas y universales de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa época el único conocimiento válido era el europeo. Esto nos llevó a que el conocimiento que se encontró en las Américas fuera desechado y borrado, es decir, el conocimiento de los indígenas, de todos los indígenas de Colombia, de América Latina, era desechado porque no era algo que tendría veracidad. En esos tiempos la Iglesia española le encomendó a ese trabajo a los jesuitas y dominicanos, que era evangelizar y generar en todo el continente americano la educación, una educación que estaba plagada por lo religioso, es decir, todo estaba marcado sobre dogmas de la misma religión. En esa época se crearon universidades, que era lo primordial que querían hacer porque necesitaban montar el gobierno, y el gobierno se montaba con gentes de élite. Entonces se crearon universidades en Lima en 1551, en México en 1551 y en Santo Domingo en 1538. Estas universidades eran de carácter rígido, conocimientos excluyentes y clericales, es decir, de la iglesia. Según Weimer, un analista, la influencia de las universidades coloniales fue la piedra angular de una institucionalidad, es decir, con la universidad se creó la institucionalidad general de los países, sin haber creado todavía un conocimiento general. También dice Weimer que esto estaba muy ligado a las élites en esos tiempos, que eran las que controlaban la sociedad y la religión, y estaba centralizada desde Europa, y esto se le llamó eurocentrismo. La educación en la colonia no era más para todos, era para todos un privilegio, pero sembró las bases de la institucionalidad que conocemos hoy en día. Es decir, esta educación religiosa fue la que sembró la base para que los gobiernos después se crearan. De ahí podemos seguir diciendo devenires sobre la historia, que la colonización destruyó todo lo que era indígena, todos los saberes, pero poco a poco esto se va desarrollando. ¿Listo, José? Excelente, José, gracias por tu aporte. Al final veremos cómo todo esto influye en el contexto educativo actual. Fanner, te doy paso. Háblanos un poquito sobre la ilustración en Iberoamérica. Buenas, un placer estar aquí acompañándolos a ustedes. José, te digo que en el siglo XVIII se produjeron las reformas borbónicas. ¿Sí? Estas reformas causaron cierre de muchas instituciones educativas manejadas por los jesuitas, produciendo un cambio en la educación basada en la religión y pasando a una educación más de ciencia, incluyendo áreas como las matemáticas, físicas y en general más las prácticas y experimentales. Se crearon institutos académicos que es orientada hacia la enseñanza, técnica para el trabajo. Es muy importante esto aquí, José,
porque le da al ser humano herramientas, no solamente estudiar, sino herramientas para trabajar. Así es, correcto. En este tiempo, el Estado se volvió más vigilante a los procesos educativos. Entonces, estas reformas generaron en Latinoamérica los primeros antecedentes para empezar la independencia de la corona española. Esto que limitó el acceso de las élites locales al poder y redujo su autonomía. Esto le da más que todo pie a que la gente de escasos recursos o el Estado ahí abajo, participación, ¿sí?, a la sociedad. Entonces, mira, de lo comentado, esto te lo puedo reflejar en la siguiente frase: la modernización de los sistemas educativos en Iberoamérica no fue un proceso lineal, sino un campo de tensiones constante entre los legados tradicional y las nuevas exigencias de la modernidad. Esto lo dice Zuluaga, Garcés y Osebach Schauter. Excelente, excelente, Fanner. Señores radioescuchas de este podcast, por eso les dije que hoy tenía dos invitados de talla, dos académicos excelentes. Gracias, Fanner, excelente aporte. Al final veremos cómo esto influye en todo el contexto educativo, señores radioescuchas. Ahora hablaremos del siglo XIX. Bueno, ahora seguimos. Yo a ustedes, señores académicos, quiero hablarle para que en el comienzo del siglo XIX se comenzaron a crear las naciones en América, lo que nos llevó a desarrollar un nuevo marco para la educación, donde la nación se hacía cargo de la educación y comenzaba a centralizar los procesos. Esto nos conllevó al cierre de muchas instituciones, José y Fanner, debido a que se pasó de una educación religiosa a una educación más liberal. Fíjense ustedes, la cual tenía como función formar los nuevos liderazgos para las naciones nacientes. Adicional, que se comenzaron a crear universidades para suplir las necesidades de la nueva burocracia. La educación primaria y la secundaria se comenzó a desarrollar sobre el método de lo que le llamaban lancantarismo, el cual fue desarrollado para escolarizar la mayoría de la población, principalmente en la parte urbana. Esto se utilizó, señores, entonces la educación como puente para desarrollar la política de estas nuevas naciones. Aunque, escúchese bien, por motivos presupuestales, estas iniciativas fueron disminuyendo debido al uso de la mayoría del presupuesto para las guerras que todavía estaban y buscaban consolidar las naciones. Entonces, esto es como dato importante. Adicional, la educación se volvió centralista, dato importantísimo, y se le fue quitando poco a poco a los gobiernos. Digamos que a los gobiernos municipales sus atribuciones. Por tal motivo, el Estado se volvió un Estado docente, entre comillas. Esto nos lo dice Osebach en 1993, nos da este dato tan profundo e importante. Y adicional nos dice que el Estado escolar asumió el rol determinante al ser el organizador del sistema escolar y dando creación a un aparato administrativo estatal. Por lo general, nos dice Osebach, que estaba centrado en un ministerio. Surgió la necesidad de la formación de docentes mediante la creación de colegios normales, los cuales la mayoría de veces tenían docentes extranjeros, para su formación alemanes, españoles, adicionalmente estadounidenses, todo esto con el fin de suplir las necesidades existentes, y surgieron en la región mediante leyes de educación. La estructura del sistema educativo, abro paréntesis, primaria, secundaria y universidades, todo esto bajo la tendencia a quitar lo laico y finalmente tomar una postura más liberal.
José, Zarzuaga, excelente la definición ahora del siglo XIX llegando al siglo XX. Enseguida te voy a hablar yo sobre el tema del siglo XX. Es como una unión entre los dos porque continúa el proceso liberal de la educación, con un pensamiento más crítico, se toman decisiones donde la masa poblacional o masa que se le llamó realmente comenzó a generar cambios sociales. Los estudiantes de las universidades comenzaron a hacer protestas y es donde se dio como el primer paso en 1918 a la autonomía universitaria con las manifestaciones en Argentina. Esto se expandió por toda Latinoamérica. Las reformas educativas bajo la premisa de que había que tener una estabilidad nacional. Los procesos rurales y indígenas de la educación también comenzaron a tomar auge, es decir, se le comenzó a dar especial prioridad a los temas indígenas, volver a retomar lo que se había perdido con la colonización, perdón. Comenzaron a surgir reformas educativas especiales, eso con el fin de suplir las necesidades del pueblo. Hubo una gran unión entre el pueblo, los trabajadores y la empresa. Fue donde comenzaron a salir lo que se le llaman los SENAs, donde se creaban o se educaban las personas para que trabajaran directamente en la industria, porque en esos momentos la industria latinoamericana estaba en crecimiento y se necesitaba mucha mano de obra. Esta parte del SENA, como el de Colombia, estaban por fuera del sistema educativo, porque el sistema educativo desde el comienzo se regeneró desde la primaria, secundaria y universidades. Esta parte del sistema quedó por fuera y era más técnico. ¿Listo? De ahí surgieron temas comenzó a decaer el tema liberal y surgió un tema más como suplir todas las necesidades de la sociedad, lo que se llamó justicia social. Hacia esa época hubo un decaimiento de Latinoamérica en el valor per cápita de ingresos de los trabajadores por una caída en las bolsas en general, en la economía mundial. ¿Qué generó? Que las economías latinoamericanas, su deuda externa subiera y ahí entraron todo lo que se llama el FMI, el Fondo Nacional, todas las instituciones internacionales comenzaron a darles pautas a los gobiernos latinoamericanos, que lo que hizo fue bajar todo el presupuesto que había para la educación, la sociedad, y se comenzaron a tener ideas neoliberales, que son las que hasta ese siglo comenzaron a aplicarse y comenzaron a abrir las brechas entre la misma sociedad. Lo que pasó, la desigualdad, los procesos de guerra que comenzaron a suceder por esas políticas. De eso surgieron casi en toda Latinoamérica leyes importantes. La de Colombia fue la de 1994, la Ley General de Educación, que es la que todavía hasta ahora estamos manejando. ¿Listo? Excelente, José, gracias por esos datos tan importantísimos. Ahora vamos con las conclusiones, Fanner. Digamos que tenemos que, de este devenir de la educación en nuestro continente, háblanos un poco sobre eso. Bueno, José, les comento. Podemos decir que el desarrollo de los sistemas escolares en la región ha estado marcado por conflictos sociales muy profundos, ya que la historia de la educación en la Iberoamérica es una historia de la lucha, ¿sí?, por la equidad. Esto nos lo dice el señor Berlaski en 1999, el cual nos llega a un par de preguntas muy interesantes, José. ¿Cómo el devenir de la historia de la educación influye en nuestra educación actual? Y esta, ¿será que hay rasgos de estos procesos en el sistema educativo moderno? Y si es así, ¿siguen o benefician a las élites, profundizando más la injusticia social? Entonces, analizando el transversal de la educación, esta siempre tendrá cambios derivados en un mundo cada vez más politizado, radical, globalizado, y ahora bien, con las nuevas tecnologías IA. Uno de los principales retos es la brecha social y un mal desarrollo humano que nos agrava por el bajo presupuesto,
destinado a la educación, esto que nos lleva a una encrucijada. Aunque en el papel de todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, en la realidad no es así. Esto crea una desigualdad que se manifiesta no solo en el acceso de la información, sino también en la calidad de la educación que reciben los muchachos. Hoy nos surge otro cuestionamiento, José. ¿Cómo Claro que pueden sí. nuestras instituciones educativas ser parte activa de esta transformación social? Entonces, José, te doy el espacio para que nos hagas una nueva conclusión, una buena reflexión sobre la temática. Listo, Fanner. Yo voy a hablarles más que todo del entorno digital, cómo comenzamos a vivir esta vida. En el entorno digital donde estamos, la era digital, con todos sus matices y en busca de un desarrollo humano sostenible, la diversidad y cualidades de los individuos son caldo para desarrollar seres humanos críticos y transformadores. Y es donde la educación en su conjunto debe llegar y actuar de manera natural en los procesos formadores de los estudiantes. Ossenbach subraya la importancia de un marco educativo inclusivo que fomente el desarrollo integral del ser humano. Esto implica no solo la adquisición de conocimientos académicos, sino también la formación en habilidades emocionales y sociales. Además, este es un desafío del sistema educativo, como tal desde los docentes, administrativos y políticos que desarrollan y formulan políticas más acordes formulen políticas más acordes a los momentos de nuestra sociedad que vivimos, el posconflicto, el desarrollo étnico-cultural, devolviendo lo que perdimos hace siglos con la colonización, saberes ancestrales, nuevas lenguas y una historia rota que todavía no tiene un buen final. José Zúñiga y Fanner, digamos que para concluir con este podcast tan importantísimo el día de hoy, podemos decir que la educación en nuestros países latinoamericanos está marcada todavía por el trasfondo colonial, inmerso entre las desigualdades y discriminaciones, aunque, óigase bien, se ha tratado de cerrar esta brecha, que es algo muy arraigado en las políticas generales y hasta en los planes institucionales de los colegios. Nos queda un largo camino por recorrer y necesitamos la ayuda de todos para crear nuevos liderazgos, las nuevas generaciones, adicional con pensamientos críticos frente al modelo social, al momento social de nuestro país, y que se vuelvan entre transformación, así como dijo Paulo Freire. Dijo, la educación no cambia mundos, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Gracias a todos por escuchar este podcast de hoy. Hasta una próxima oportunidad.